¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su gustado programa llamado Degustando. Para mí es un verdadero placer recibir hoy a Elena Santibáñez. Ella es la directora de esta editorial Rhythm and Books. La verdad es que bastante agradable el nombre. Y bueno, pues ahorita ella nos va a comentar de qué se trata, de cómo fue la idea. ¿Y cómo estás, Elena? Buenas tardes. ¿Cómo te trata esta cuestión sanitaria? Hola Gustavo, pues gracias por el espacio aquí en tu programa, por invitarme a platicar del proyecto Rhythm and Books. Pues fíjate que esta situación de la pandemia he tratado de sacarle el mejor provecho, ¿no? Y entre otras cosas, pues hemos estado planeando nuevas ediciones para el año que entra. Hicimos un par de iniciativas para desplazar el stock que actualmente tenemos todavía del catálogo actual. Estuvimos regalando libros, todavía tenemos algo en existencia con super descuentos, etcétera. Entonces ha sido un aislamiento productivo en realidad Ujú. el que he tenido, ¿no? Oye, la mayoría de las veces se escucha de que pues no somos un país de lectores, ¿no? Pero hablando de libros convencionales, en este caso que son libros pues relacionados a la música, ¿qué tanto más se consume y se leen en comparación a cualquier libro de novela, de ficción, todo esto? Fíjate que yo creo que no tiene tanto que ver el género en sí, ¿Ok? ¿no? Si es novela, si es ficción, si es música, si no es, digamos, cómo le presentas al público el tema. Yo creo que el hablar de música en sí, sí ya atrae cierto público, ¿no? O sea, por Ujú, ejemplo, el primer libro que publicamos nosotros fue de Pascual Reyes, de San Pascualito Rey, un libro que se llama Corazón Minado, que ujú. tuvo 2 ediciones y que ahorita ya está totalmente agotado y lo vamos a reeditar el año que entra. Pero, por ejemplo, en ese caso, o sea, Pascual nunca había escrito un libro, era la primera vez que sacaba algo de esta índole. Entonces, de algún modo ya tenía un público cautivo, por así decirlo, ¿no? Los seguidores de su banda. Ujú. Entonces, hablo del caso de Pascual porque fue el primero y a partir de ahí yo fui observando ciertos comportamientos, pues, ¿no? Uno es este, ¿no? El del fan que compra el producto de su artista favorito, ¿no? Que lo mismo puede ser un libro que una camiseta, ¿no? Pero sobre la marcha nos fuimos dando cuenta que pasaba el caso contrario, o sea, gente que no sabe quién era Pascual Reyes, ¿no? Y que compraba el libro, ¿no? Porque el libro le atraía como tal, ¿no? Porque leía un poco, porque a lo mejor en una reseña, porque algo. Y entonces, a la conclusión que yo llegué, que era parte de mis hipótesis de origen cuando creamos este proyecto, es que no haya lectores, es Ujú. que no hay una oferta lo suficientemente atractiva de repente como para que alguien quiera leer un libro, ¿no? Entonces nosotros tratamos de conjuntar varios factores novedosos. Uno, pues el hecho de que fueran músicos los autores, ¿no? Rhythm and Books empezó hace 11 años el proyecto. En aquel entonces fue algo totalmente novedoso, o sea, Rhythm and Books fue la primera editorial mexicana en publicar este tipo de libros. Creo que como editorial especializada seguimos siendo la única editorial en México, pero actualmente todas las editoriales publican músicos, ¿no? O sea, Ujú. eso ya es parte del catálogo de todas las editoriales. En aquel momento no, en México fue una absoluta novedad, entonces bueno, estaba ese factor, el factor novedoso, el contenido, los músicos que escriben, ¿no? El diseño, ese fue otro aspecto que nosotros tratamos de innovar, ¿no? O sea, un diseño poco convencional, que tuvo tanto seguidores como detractores, ¿no? Hubo quien nos criticó mucho por los formatos, hubo quien le parecieron fascinantes, pero pues así es todo, ¿no? La cosa era como mostrar un producto novedoso por todas las partes y algo que también conservamos a lo largo de toda esta primera etapa de ediciones es buscar la calidad no solo del contenido, sino también de la hechura, ¿no? O sea, por ejemplo, me atrevería a decir que somos de las pocas editoriales, ahí sí no creo que seamos la única, pero sí de las pocas, que seguimos haciendo libros cosidos, ¿no? O sea, los libros ya nadie los cose. Entonces se te cae el libro, pega el canto y sale como si se te rompía la alcancía en el piso, ¿no? Se deshojan Claro. los libros, ya no decir si se te moja, etcétera, ¿no? O sea, estos libros son a prueba de balas, ¿no? O sea, te puede caer a la alberca
y sí, va a salir chinito y lo que tú quieras, pero no se te va a deshojar, ¿no? Entonces buscamos calidad en la hechura, calidad en el contenido, porque también eso lo cuidamos desde el inicio, no por el hecho de que el autor fuera famoso, por así decirlo, ¿no? Tuviera ya un nombre dentro de la música, ya le daba el pase automático para hacer un libro, pues, ¿no? O sea, yo soy editora hace más de 25 años, he hecho toda clase de libros y sí me gusta que el libro haga honor a su nombre, o sea, el libro es un contenedor de conocimiento, de experiencia, es muchas cosas un libro, ¿no? Yo le tengo un amplio respeto al libro, ¿no? Entonces, cuando creé mi propio proyecto, quise ser fiel a eso, ¿no? Entonces, no es porque Pascual Reyes sea famoso, o Jaime López, o José Lo Rangel, que fueron los que después publicaron, u otros, ¿no? Sino que además de que son famosos, además de que son buenos músicos, pues lo que escribieron también está bien, ¿no? Reúne la calidad que al menos desde mi punto de vista, habrá quien esté en desacuerdo, por supuesto, cumplía los requisitos para estar en un libro, ¿no? Entonces era eso, era novedoso por el tipo de libro, era novedoso por el formato, era novedoso por el procedimiento, digamos, un poco incluso se puede decir a la vieja usanza, ¿no? De la vieja escuela editorial, y un libro con calidad en la hechura, como ya dije, y en el contenido, ¿no? Entonces, eran tres elementos que desde mi punto de vista en aquel momento no era fácil de reunir en un solo producto, ¿no? Y lo Ok. fuimos viendo sobre la marcha. O sea, fuimos haciendo lectores, quien compró el primer libro, o sea, por ejemplo, yo empecé a ir al Vive Latino con mi stand cuando tenía 3 libros publicados, Corazón Minado, Una historia como cualquier otra, que es de Carlos Avilés, de Cuca, y Aire en Espera, de José María Reola. Entonces estaba yo en mi stand, con mi mesita, con 3 libros puestos, ¿no? Eso sí, traía yo así montones de libros, ¿no? Hacia atrás, ¿no? De los mismos, pero eran 3, ¿no? Ujú. Entonces yo me acuerdo que a partir de ese momento, cada año, quien me compró esos libros regresó a ver qué nuevos libros traía, a ver qué novedades había. O sea, se hicieron clientes, ¿no? Ahí me fui dando cuenta de eso y me fui dando cuenta de que había quien no sabía, por ejemplo, José María Reola, que en el apellido lleva no solo la fama, sino el talento, ¿no? O sea, nieto de Juan José Arreola, ¿no? Ujú. Excelente músico, por supuesto, pero en términos de nombre, a lo mejor es de los menos conocidos, ¿no? De los que yo he publicado, porque él es baterista, porque colabora en otros proyectos, porque no es frontman, ¿no? Entonces, yo daba explicaciones como esta que te estoy diciendo, que seguramente tú ya sabes, pero mucha gente que se acercaba al stand no lo sabía, ¿no? Entonces, se llevaban el libro de Chema y al año que entra regresaban a ver qué más había y me decían, me encantó, gracias por recomendármelo, ¿no? Entonces ahí es donde yo comprobaba mis hipótesis, ¿no? O sea, Chema Reola no es tan conocido como Jaime López, ¿no? Por supuesto, el Arreola, mucha gente no lo liga con su abuelo, hay gente que no sabe quién es Juan José Arreola, ¿no? Claro. Entonces, de repente, hay quien llegó al libro de Chema Arreola sin saber quién es su abuelo, sin saber bien a bien él de qué la gira en la música, y le encantó la novela, ¿no? Sí, lo Tan le atrapó. encantó que regresó a comprar otro, ¿no? Pero fíjate qué curioso lo que dijiste al inicio. El hecho de que sean músicos y que sean músicos reconocidos no quiere decir que sean buenos escritores. ¿Por qué? Porque finalmente hay casos en otros deportes, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol está el caso de Félix Fernández, en el caso de México, el portero, que tiene varios libros publicados y que, bueno, pues todo mundo al final lo reconoce como un buen escritor, ¿no? A nivel internacional se me ocurre ahorita el caso eh, por lo menos el que yo más conozco, no sé si sea el más sonado, de Valdano, ¿no? Un jugador argentino que Jorge jugó, Valdano, sí. Jorge Valdano, que fue de hecho de los primeros que escribió sobre el tema de coaching, ¿no? Y bueno, en otros deportes, bueno, no sé si no es considerado deporte, pero todos los libros que publicó el Gleason, el torero, ¿no? Uh-huh, Libros de uh-huh, poemas y todo esto. Entonces, sí. me llama la atención que digas, pues si ya es fácil, bueno, escribir una canción, o sea, a lo mejor debería ser más fácil escribir un libro, ¿no? Pero sin embargo dices, pues no todos tienen la madera para estar publicando, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, para mí el caso más claro de talento literario desde la canción, desde los autores que yo he publicado, es Jaime López, por ejemplo, ¿no? Claro.
O sea, Jaime López hace poemas en sus canciones, hace novelas en sus canciones, hace películas en sus canciones. O sea, el potencial narrativo de Jaime es inconmensurable, ¿no? Es enorme. Sí, En sí. el caso de Chema, que te decía, esta novela, a mí me fascinó. O sea, fue el primer original que yo leí, exceptuando el de Jaime López, que además ahorita llegaremos al caso específico de Jaime, que es muy, muy interesante y muy, muy padre esta experiencia. Cuando yo leí la novela de Chema, que me dio un engargolado así escrito en Arial, 12 puntos, que es lo clásico, me lo eché de una sentada en un viaje a Guadalajara, ¿no? En un vuelo a Guadalajara, y me quedé gratamente sorprendida por varias razones. Una fue que fue la primera vez que oí un original que no tenía una sola falla, no tenía una coma mal puesta, no tenía un acento de sobra ni de menos, lo que se conoce como la errata, ¿no? O sea, que puedes tener buena ortografía, buena sintaxis, pero pues de repente se te va la coma, ¿no? El dedazo, etcétera. No, era pulcro en lo grueso que es la gramática, la sintaxis, el uso del lenguaje, y era pulcro en su formato, ¿no? Eso fue así como dije, ahora yo, porque además yo tengo muchos años en el medio editorial, yo empecé siendo corrector estilo cuando era desde que era muy joven, entonces han pasado cualquier cantidad de textos por mis manos, ¿no? Entonces ese me sorprendió así por su pulcritud. Segundo, por el ritmo. O sea, ahí fue cuando me quedó clarísima la frase que es el eslogan de la editorial, que es la letra con ritmo entra, que es una frase que de Jaime López, así tituló él el prólogo que hizo para el libro de Pascual Reyes, y yo le pedí su autorización para usarlo como eslogan de la editorial y aceptó, por supuesto. Entonces, la letra con ritmo entra, ¿no? Entonces, yo cuando leí el texto de Chema dije, claro, o sea, los músicos tienen el ritmo en la letra, ¿no? Y Claro. no solamente en la letra de la canción, ¿no? Porque estamos hablando de una novela, ¿no? Entonces fue para mí fascinante, ¿no? Todo, esas primeras experiencias que empecé a acuñar con los escritores. El asunto de la calidad yo creo que es directamente proporcional, es decir, la calidad del escritor de una novela como Chema o de híjole, no, es que nunca quise decirle poemario al de Pascual, por eso le pusimos declaratoria, porque el libro es una especie de híbrido que va de la canción a la poesía sin ser una cosa y otra, pues, ¿no? Entonces no es un cancionero, pero tampoco es un poemario. Y entonces yo hablé con Pascual y le dije, vamos a ponerle declaratoria, porque finalmente es una declaración, ¿no? Es una toma de postura frente a una serie de cosas. Pero a lo que quiero llegar con esto de la calidad es que el que hace una buena canción va a ser una buena carta, va a ser una buena novela, va a ser un buen artículo periodístico, una buena reseña, que es el caso de José Lo Rangel, lo que lo publicamos nosotros fueron sus crónicas que publica en el Excelsior, ¿no? Y cada quien en su estilo y cada quien, aquí, yo siempre digo, o sea, aquí sí ya podrá entrar el gusto personal. A mí hay quien me ha criticado a mis autores, ¿no? Al propio Jaime López, a José, a todos, ¿no? Digo, no a todos juntos, pero hay quien le gusta y quien no le gusta. Pero yo digo que ahí ya es cuestión de gusto, ¿no? O sea, no son monedita de oro, ¿no? Ya al que Claro. le gusta, al que no le gusta, no le gusta. Pero de que son libros bien escritos, libros que tienen un mensaje que compartir, libros que tienen, digamos, un universo en sí mismo completo, ¿no? Que es como las canciones. Pues, o sea, si saben hacer canciones, saben hacer libros, ¿no? Claro. Que los hagan o no, yo creo que ya es una decisión personal también, ¿no? Yo creo que la capacidad se tiene. Ahora, desde mi punto de vista también, quien escribe un mal libro, pues también haría una mala canción, pues, ¿no? O sea, sería como un poco al revés, ¿no? O sea, el arte musical, que finalmente la literatura es una forma de música, ¿no? Claro. Sí, o sea, acá no son notas, sino son letras, ¿no? Y también hay una combinación fonética, ¿no? Que brinda un mensaje que conecta emocionalmente. O sea, yo creo que todo el arte en general se regiría por las mismas reglas. Y en este caso, pues un músico que escribe, un músico que escribe bien, pues es un músico que compone bien, ¿no? Es un músico que escucha bien, es un músico que interpreta bien, que ejecuta bien su instrumento, ¿no? Entonces, como que es trasladar las capacidades naturales
a otro escenario, ¿no? Derivado. Sí, a otra rama de las artes escénicas, o sea, vaya, de las artes, pues en general, ¿no? O sea, digo, ya lo pasaste ahora de la música al libro. Fíjate, te voy a comentar algo. Yo en algún momento, por medio de Antonio Valle, que es un escritor, conocí un proyecto que se llamaba La Casa de la Mente y eran enfermos con esquizofrenia, paranoia, ¿no? Con problemas mentales muy severos y que hacían cuadros, ¿no? Que al final, pues tú veías a lo mejor un bodegón o veías un atardecer o veías, no sé, un pastizal y entonces le decías, oye, qué bonito pastizal y el que lo había pintado te decía, no es un pastizal, ¿no? Es un, para mí, yo pinté un frutero. Y entonces yo platicando con la directora de esa fundación, la Casa de la Mente, me decía, pues es que ellos dentro de su enfermedad, dentro de su realidad, pues para ellos eso es un frutero y para ti pues es un paisaje, ¿no? Pero había uno, solamente uno, porque Así eran es, o como sea, 20, sí, ¿vale? sí, no, 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 Ah, te ah, interrumpí, perdón. no te preocupes. Había uno que nada más de los 22 que eran, nada más pintaban 20, uno escribía y el otro cantaba, ¿no? Y cantaba muy padre. Pero el que escribía, precisamente, él decía, pues le acabo de escribir una novela a mi perro, ¿no? O a mi abuela, que fue el que yo leí. Y tú lo leías y decías, pues en ningún momento se refiere a la abuela, ¿no? O sea, como que él habla de esto y lo, pero la verdad es que eran libros bastante padres, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad de escribir efectivamente es una que pudiera estar implícito en los músicos por todo lo que tú mencionaste, pero al final no, o sea, la escritura debe de tenérsele respeto para poder hacer un libro, ¿no? Eso es, estoy totalmente de acuerdo. Y ahorita que decías esto del pastizal, del frutero que parecía un pastizal, yo creo que eso sucede todo el tiempo en las expresiones artísticas y yo creo que incluso en las personas, aunque no nos dediquemos propiamente al arte, o sea, la realidad finalmente es una interpretación. O sea, la realidad como tal, pues ahí está, pero todos la vemos de una manera diferente, ¿no? Digo, ya Ujú. pintar un pastizal pensando que es un frutero, digamos, es como una expresión extrema de esa interpretación, pero yo creo que a veces podemos llegar a esos extremos, ¿no? O sea, no solo en cuanto a los objetos, sino en cuanto a las situaciones, en cuanto a las sensaciones, a la cosa diferente, ¿no? O sea, Fíjate que cada persona tiene su concepto, ¿no? al final el dicho dice que todos tenemos algo de músico, de poeta y de loco, ¿no? Así es. Entonces, en, Es en teoría, cierto, es cierto. en teoría todos tenemos esta capacidad para poder escribir. La verdad es que yo soy muy mal lector, leo mucho, pero leo muchas cosas referentes a mi trabajo convencional, ¿no? O sea, muchas leyes, Ujú. códigos y todo eso, pero en realidad leer libros, o sea, no, o sea, me declaro em, inclusive ignorante de cómo llegar a librería y escoger un libro para leerlo, no, la verdad es que no lo acepto que no soy así, ¿no? Pero en tu caso, tú has publicado algunos libros, ¿no? Yo como autora, Sí. bueno, yo he publicado dos como autora. Ujú. Uno hace ya, pues no sé, más de 15 años, ya hasta perdí la cuenta, que fue lo que se conoce dentro de los términos legales del derecho de autor como obra por encargo, ¿no? Ok, O sea, a mí me pagaron por escribir un libro. ok. Digo, lo publiqué con mi nombre, etcétera, pero es decir, me contrataron para hacer un libro específico, ¿no? Que es un libro sobre árboles de México. Entonces trabajé con una bióloga, con un equipo científico, digamos, ¿no? Que hacía toda la parte, pues la hoja, de qué se alimenta el árbol, cuántos litros de agua se toma el eucalipto, por qué no crece árboles alrededor, pues como si se toman los 400 litros de agua, ¿cómo va a dejar que crezcan otras plantas? En fin, Ok. hubo un equipo científico que investigó eso y yo con esa información científica lo que hice fue un cuento. Era un libro científico, de información científica para niños, ¿no? Entonces, Ok. lo disfruté mucho, la verdad es que sí fue muy grata labor,
Es un tema en el que jamás por iniciativa propia yo me hubiera aventurado, o sea, yo no me hubiera puesto a investigar todo lo que involuntariamente aprendí sobre los árboles de México, ¿no? Claro. Y bueno, ese fue mi debut como escritora, ¿no? Por ahí tengo todavía, creo que me queda un ejemplar de ese libro, que además fue muy bonito, lo hicieron en tapa dura, muy padre edición. Y tengo otro que publiqué aquí en Rhythm and Books, pero en otra colección que se llama La tela de Penélope. La tela de Penélope es una columna que yo escribía en La mosca en la pared. Ok. Yo publiqué los últimos 2 años de vida de la revista impresa, ¿no? Que dirigía Hugo García Michel. Me invitó a colaborar y yo publiqué ininterrumpidamente esos 2 años, pero un mes publicaba yo una entrevista y al mes siguiente salía mi columna y así nos la llevábamos, ¿no? Entonces yo retomé la idea de escribir esa columna en Facebook hace 3 años, casi 4. Hablé con Hugo y le dije, oye, pues quiero volver a escribir eso que escribía yo en La Mosca, ¿me das chance de usar el nombre? Ay, claro, por supuesto, úsalo, ¿no? Entonces así abrí una página que se llama La Tele Penélope y empecé a publicar ahí otra vez. Y de repente, pues un día dije, pues ya tengo buen material. Y varios amigos y lectores me habían dicho que por qué no hacía yo una recopilación de mis textos de La Mosca. La verdad es que mis textos de La Mosca por sí solos no daban para hacer un libro, porque no eran tantos, ¿no? Pero en aquellos tiempos publicaba yo también de manera más o menos regular en Milenio Diario, en Milenio Semanal. Rogelio Villarreal me invitó algunas veces a publicar en Replicante y de repente tuve otras colaboraciones sueltas por ahí, ¿no? Los constantes eran La Mosca y Milenio. Y entonces dije, bueno, ya ahora sí que juntando todo, pues sí puedo sacar algo. Y me puse a hacer una selección y de ahí surgió un libro que se llama Refresco de manzana en caballito, que es el título del primer texto que yo publiqué en La Mosca, ¿no? Cuando Hugo, Ok. sí, Hugo me invitó a participar. Y que además, no solo en La Mosca, sino a lo largo de la historia, porque ese libro después ya lo compartí en Facebook, luego gente me escribía, oye, es que ese texto que publicaste, yo hasta les mandaba el archivo de Word por mail, ¿no? O sea, es porque les gustaba y así. Entonces fue como mi éxito de todos los tiempos, ¿no? Refresco de manzana en caballito. Y así le puse al libro, por una parte por eso, porque yo consideré que era el texto más leído de mis textos publicados, y porque de alguna forma resumía la esencia del libro en general, ¿no? Yo escribo temas de vida cotidiana. O sea, yo te platico mi patoaventura de hoy cuando fui al mercado y me peleé con la señora que me daba muy caro los jitomates, ¿no? Pero siempre como partir de una anécdota que nos puede pasar a todos, para reflexionar sobre algo más concreto y llegar a como una conclusión, ¿no? O Cuando sea, hice la una especie como recopilación, de diario abierto. sí, exacto. Ok. Y cuando hice la recopilación me di cuenta, no solo que era un diario abierto, como bien acabas de decir, sino que voluntariamente yo había hecho una novela por entregas, ¿no? Nada más que la protagonista era yo. Las cosas que pasaban en esa historia no eran ficciones, o sea, sí habían pasado, ¿no? Porque de repente ya al hacer la recopilación había temas a los que yo regresé, incluso personajes, ¿no? O sea, yo escribí algo un día y 2 años después, ¿no? Volví a retomar cierto aspecto de eso, ni siquiera voluntariamente, ¿eh? O sea, te digo, yo cuando vacié todo, junté, ordené cronológicamente y todo, y me puse a leer, yo misma estaba sorprendida de que era como una novela, pues, ¿no? Entonces hice mi novela involuntaria. Ese libro también está ahorita ya a punto de agotarse. Quiero hacer una nueva edición el año que entra, lo que se conoce como corregida y aumentada, pero Ok. esta va a ser corregida, disminuida y luego aumentada, ¿no? Ok. Porque sí quiero quitar cosas, digo, para no hacer un tabique así gigante, ¿no? Quiero quitarle algunos textos, agregar otros, ¿no? Y publicar una nueva edición. Eso es lo que tengo publicado yo como autora, ¿no? Como artículos sueltos, pues hay más que no están en esa compilación, porque quise darle también como un hilo conductor y hay temas que se salían, ¿no? Digamos, he escrito cosas
serias, por así decirlo, ¿no? O sea, toda la parte de entrevistas que he hecho, pues obviamente no está en ese libro. Ujú. He escrito reportajes, ¿no? Yo hice reportajes como, te digo, de temas serios, por ejemplo, antes de colaborar en Milenio, en los 90s, yo fui colaboradora primero y después ya fui parte de la plantilla formal de la revista Época de México, que ya no existe, ¿no? Sí, sí. Pero yo estuve 5 años ahí, entonces ahí hice varios reportajes, o sea, también tengo trabajo periodístico serio, por así decirlo, ¿no? Y además cuando no había internet, ¿no? Y que todavía tenía uno de veras que ir a la biblioteca, a la hemeroteca, buscar al entrevistado, atajarlo fuera de su casa, ¿no? No Sí, sé, sí. fueron Ensuciar, periodistas. ensuciarte las manos para hacer las cosas, ¿no? O sea, ahora pues nomás te ensucias la yema de los dedos porque tecleas lo que quieres investigar y ahí está, ¿no? Pero Sí, bueno, si tuvieras la oportunidad de escribir la biografía de algún músico, al músico que más admiras, ¿a quién se lo escribirías? a Jaime López, ¿A Jaime López? indudablemente, indudablemente. Digo, de la gente que yo veo viable, cercana, interesante, ¿no? O sea, con Jaime, eh, digamos, mi historia con Jaime ha sido como por etapas, ¿no? O sea, cuando yo era un adolescente, Jaime López ya era Jaime López, ¿no? Ujú. Eh, yo recuerdo que amé a Cecilia Toussaint a través de las letras de Jaime López, ¿no? Claro, Con claro, claro. Arpía. Sí, sí, sí. Eh, yo no recuerdo qué edad tenía yo, pero estaba yo chavilla y en el Canal 5, que yo todavía veía el Canal 5 con el Yogan Boing, salían unos videoclips que en ese entonces yo creo que ni siquiera se llamaban videoclips, deben haber tenido otro nombre, eh, muy chistosos porque estaban semi-animados. Era la cara de Jaime López, pero eran como con muñequitos así. Y Ujú, había dos, a lo mejor había más, pero me acuerdo dos de El Mequetrefe ujú. y Ella empacó su bisteca, ¿no? Entonces, o sea, Jaime López ha estado presente en mi vida desde que yo era escuinclita, ¿no? Ya con conciencia cuando iba a la universidad, que fue cuando Cecilia Toussaint sacó el disco de Arpía, ¿no? Con todas las canciones maravillosas de Jaime. No, pues ya yo me declaré fan absoluta de ambos, tanto de Cecilia, ¿no? Como de Jaime. Y si en ese momento alguien me hubiera dicho, si la gitana de la suerte me hubiera leído la mano y me hubiera dicho, es que tú un día vas a hacerle un libro a Jaime López, o sea, la neta yo no lo hubiera creído, ¿no? O Ujú. sea, Sí, yo sí, sí. hubiera dicho, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿No? Sí, ¿A sí. qué hora va a ser eso? Jaime López te va a hacer el eslogan para tu editorial, ¿no? O sea, no. Entonces, mi admiración por Jaime creció, por supuesto, ya que lo conocí en persona, porque no solo vi que era un excelente músico, talentosísimo, sino que es de las pocas personas, tal vez en el mundo entero, que tiene más de un talento. O sea, yo siempre he dicho que a uno la vida lo favorece con un talento. Y uno es muy afortunado si lo descubre y lo pone en práctica, ¿no? Y lo explota. Exacto, le sacas provecho, lo acrecentas, ¿no? Incluso haces usufructo de él, vives de él, etcétera, ¿no? O sea, pues para eso te lo dieron, es tu talento, ¿no? Yo creo que Jaime tiene más de uno y eso me parece sorprendente, ¿no? O sea, es un excelente compositor, un excelente ejecutante de varios instrumentos, es actor, es locutor de doblaje, o sea, tiene una gama inacabable, es como una caja de sorpresas eterna, Jaime, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Por seguir en el terreno de lo profesional artístico, pero a nivel personal también es un gran ser humano, Jaime, ¿no? Es un amigo, es un hombre comprensivo que sabe escuchar, que sabe aconsejar, en fin, o sea, mi admiración creció en muchos sentidos y además de la admiración empecé a tenerle mucho cariño, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, ¿a quién le harías la biografía? Yo creo que una parte muy importante de un libro, de lo que sea, es el alma del libro, es la esencia emocional, el sentir que tú tienes. Y yo creo que alguien a quien le podría hacer un libro que tenga todo eso, o sea, además de que él tiene una multiplicidad de información, de experiencias de vida y todo, que ya lo harían muy rico el libro, poder tener la capacidad de hacer esta conexión más personal, más de fondo, de hablar con un ser humano, o sea, no solo con el artista, no solo con el gran creador que es, no solo con este hombre de experiencia larga en los escenarios y en la vida,
sino con este ser humano capaz de conectarse, ¿no? No desde su estrellato, desde su ego, o no, que bueno, por supuesto que es capaz de hacerlo desde ahí, pero además de eso, pues todo como algo mucho más completo, ¿no? Él sería uno, y si me permites dar una segunda opción que podría estar en el mismo tenor de esta capacidad de conexión, de esta capacidad de interlocución, de estos grandes talentos que tiene, aunque a lo mejor no tantos como los de Jaime, pero los que tiene, los tiene también, Dios se los dio en abundancia, es mi querido amigo Carlos Avilés, ¿no? Que es bajista, escritor, un excelente ser humano. De un tiempo para acá, él y yo hemos compartido experiencias alternas a la música, más bien en el camino del autoconocimiento y la reflexión muy personal, ¿no? Chamanismo y una serie de otros temas en los que Carlos y yo nos hemos adentrado en los últimos años, ¿no? Entonces, yo con él, por ejemplo, comparto esa parte. Sin duda, el libro que yo haría con Carlos Avilés es muy distinto del que haría con Jaime, Claro. pero ambos tendrían esta cosa que te digo que es fundamental, ¿no? Y que tendría la garantía de conectar con mucha gente. Yo creo que uno conecta con un libro, más allá de que esté bien escrito, esté bien hecho, esté bonito, en la medida que nos conectamos, en la medida que nos dice algo de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que hacer un libro biográfico, ya fuera de Jaime López o de Carlos Avilés, o sea, que yo fuera el autor de ese libro, yo creo que podría ser un libro maravilloso, disfrutable de entrada, que esa es parte importante. Es como la cocina. O sea, cuando tú estás cocinando, si estás contento, si lo estás haciendo con amor, si estás feliz esperando a tus comensales, el guisado te lo dice, ¿no? Un libro es igual, ¿no? O sea, Hasta entre los más frijoles amor, saben ricos, decía mi abuela, ¿no? así es. Entonces, así yo creo que el libro también, ¿no? Aunque lo hagas en papel revolución, ¿no? A lo mejor le puedes bajar un poco las características, ¿no? Comparado con unos frijolitos bien hechos, ¿no? Que es un Ujú. platillo muy económico. Igual un librito modesto, pero lleno de corazón, ¿no? Y de experiencia de vida valiosa, ¿no? Y de toda esta acumulado de experiencia, ¿no? Y de transmitir a los demás, ¿no? Hacer una gran conexión a través de la escritura, ¿no? Que eso es el arte, ¿no? Un, Claro. un vehículo de conexión. Oye, y para que la gente se acerque, conozca estos libros, pueda comprar estos libros, sobre todo antes de que se vacíe la bodega, ¿cómo te encuentran en redes sociales para que se pongan en contacto contigo? Sí, mira, tenemos ahorita activa solamente, tenemos Twitter y tenemos Instagram y Facebook, pero Ok. ahorita solamente estamos centrando los esfuerzos en Facebook. A través de Facebook nos contactan, así como es el nombre de la editorial, Rhythm and Books, RHYTHM, ¿no? Lleva dos H's, ¿no? Ujú. Books como libros en inglés, Rhythm and Books, que es una paráfrasis de Rhythm and Blues, ¿no? Un Sí, sí, poco sí, ese era el sí. juego de palabras. Bastante Y sí, genial. efectivamente, tenemos ya varios títulos agotados. Tenemos disponibles de los 12 que publicamos en esta primera, lo que yo le llamo la primera temporada de Rhythm and Books, nos quedan 7, ¿no? 5 ya están agotados. Tenemos ahorita una promoción del 50% de descuento en todo lo que nos queda y un libro gratis por cada libro comprado, Ok. ¿no? De igual o menor precio. O sea que por una cantidad verdaderamente pequeña se pueden llevar los 7 libros que todavía tenemos disponibles y cada vez nos quedan menos, ¿no? Tenemos calculado que para mediados de agosto ya no va a haber, ¿no? Entonces, córranle porque se acaban. Y estamos paralelamente preparando nuevas ediciones. La idea es presentar un catálogo nuevo, empezar la segunda temporada de Rhythm and Books el año que entra, a mediados del año que entra, más o menos, ¿no? Ok. Tenemos varios libros en el aire todavía, en pláticas, en si los hacemos, no los hacemos, sobre todo haciéndole manita de puerco a algunos autores, ¿no? Este, pero hay varios que ya nos dieron el sí, ¿no? Entonces tenemos grandes planes, ¿no? Y yo creo que la segunda temporada, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, yo me atrevería a decir que esto va a ser una excepción, ¿no? O sea, Claro. si va a haber, es decir, la primera camada de libros que sacamos va a ser irrepetible, o sea, de lo que tenemos publicado, de lo que publicamos, hasta ahorita solamente tenemos una reedición confirmada, que es
Corazón Minado. De hecho, ya estamos trabajando en la nueva versión de Corazón Minado. Ok. Estamos viendo si convencemos a José Manuel Aguilera de hacer otra de Estambul, ¿no? Y prácticamente sería lo único que se reeditaría de la primera serie, ¿no? Eso no quiere decir que no, los autores que tuvimos no repitan como autores, ¿no? Ok. Pero con otros libros, ¿no? Por ejemplo, con otras propuestas. Por ejemplo, Jaime López, para seguir con el tema de Jaime, tiene una novela inédita, ¿no? Que en algún momento platicamos de publicarla y ahí se nos quedó como en la plática, pues a mí me gustaría retomar esa idea formalmente, ¿no? Reedición Pero del esto diario de un dices que es, López perdón, esto dices que es para el año que entra. para el año que entra. Ok. Digo, también dependerá un poco de cómo se siga moviendo esto de la pandemia, ¿no? Supongo. Mira, precisamente por la pandemia es que lo estamos ya planeando para el año que Ah, entra. O ok, sea, de hecho ok, teníamos planes de hacerlo para finales de este año, ¿no? Que ok, salieran libros nuevos, presentar en la Feria de Guadalajara, en la Feria del Libro, ok. pero no, precisamente por el contexto de la pandemia, pues todo se recorrió a mediados del año que entra. Y como ahora que mencionas ese tema, sigue siendo algo impredecible, o sea, todavía Ujú. no sabemos bien a bien. Digo, a lo mejor ya este va a ser el nuevo estatus de nuestras vidas, ojalá que no, ¿verdad? Pero, Ojalá. ajá, pero algo, aquí aprovecho para hacer un comentario entre paréntesis que tiene que ver con esto mismo. Ahora que hicimos la campaña, la iniciativa Vamos a Sanar Leyendo, que consistía en que a todo el que lo pidiera le regalamos el libro de su elección de nuestro catálogo, ahí todavía teníamos prácticamente todos, ¿no? Ahí se Ok, empezaron a agotar. Si pagaban el envío, ¿no? ok, Entonces pagaban 50 pesos, que es lo que cobra Correos de México a cualquier parte de la República, y nosotros le mandábamos el libro de su elección. Fue muy exitosa esa iniciativa y a lo que voy es que fue darme cuenta una vez más de que en México la gente sí lee. O sea, porque la gente que no lee ni aunque se le regalen el libro, pues, o sea, ¿para qué quieres un libro regalado si no lo vas a leer, no? O sea, claro, ¿para sí, qué? sí, Es como si te dan un suéter cuando hace calor, digo, ¿para qué lo quieres, no? Nomás para claro, hacer bulto, ¿no? sí, sí, Entonces, por un lado, tuvimos mucha gente, mucha gente, y además nos ayudaron a compartir, o sea, se hizo una gran campaña alrededor de esto. Eso por un lado. Y por otro, además del libro que estábamos regalando, hubo muchos compradores de libros. Y no solo de nuestros libros, de Rhythm Books, sino nosotros tenemos ya un proyecto extendido que se llama La Librería de Rhythm Books, donde vendemos libros de otras editoriales, incluso libros que no se consiguen en México, libros de editoriales españolas, argentinas, bolivianas, etcétera, alrededor del tema de la música. ok. Entonces, yo pensaba, o sea, sí son tiempos difíciles, son tiempos complicados, tiempos incluso económicamente muy apretados, tiempo, pues no sé, a lo mejor como las ardillas, ¿no? De empezar a guardar las bellotas porque pues quién sabe cuánto dura el invierno, ¿no? O sea, el invierno a lo mejor nos dura como en Juego de Tronos, ¿no? Que dura, no sé, como 100 años, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, no sí, sí, sé sí. cuánto, si las estaciones duran muchísimo. Pero entonces yo vi de manera sorprendente y grata que sí mucha gente dedicaba parte de su presupuesto a comprar libros dentro de la pandemia, ¿no? Entonces eso también me dio mucho entusiasmo porque tal y como yo lo considero para mí misma, veo que mucha gente lo hace para ellos, es que el libro sí es un artículo de primera necesidad, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, hay gente que uno ve en el metro y que si no va con el libro, parece que no está viajando, ¿no? Hay gente que vaya, va a los cafés o en los parques y los ves con el libro siempre bajo la mano, ¿no? Perdón. Y en Degustando precisamente queremos contribuir a que la gente siga leyendo, por eso va a haber una promoción especial en Rhythm and Blues a través de Degustando. Bueno, va a haber dos promociones. Si ustedes depositan 1,500 pesos de envío, les mandamos el libro a donde quieran, no tenemos ningún problema. Y la segunda promoción es que pagan 3 y les mandamos 2. Ustedes deciden cuáles pagan y cuáles les mandamos, pero esas dos promociones también van a ser por tiempo limitado porque pues tampoco podemos comprometer la economía familiar ni de Degustando ni de Rhythm and Books. Así que pues pónganse, ahora sí que como dice el dicho,
pónganse truchas. Ya lo saben, ahí están los medios bueno, el medio de comunicación, el Facebook, pónganse en contacto, ahí está el catálogo, de verdad son libros que yo creo que en algún momento se van a volver libros de culto y sobre todo el escucharte con esa pasión con la que hablas de los libros, de tu editorial, de tu sello, la verdad es que dan ganas de volverse lector empedernido y comprar absolutamente todos los libros de tu colección. Así que, pues, si en algún momento alguien tuvo la colección completa de los sepan cuántos, pues ahora tengan la colección completa de Rhythm and Books y pues la verdad es que dedíquense a escucharlos, perdón, a leerlos y digo, algunos sí, ya que los lean, buscan a los autores en la música y evidentemente pues se van a llevar un doble grato sabor de boca. Así que, pues de verdad, Elena, te deseo que siga creciendo. Ojalá se vacíen los almacenes cada año, porque eso quiere decir que el éxito sigue creciendo y que cada día pues aparezcan más títulos, más libros que podamos disfrutar, que podamos degustar y que podamos sobre todo pues encontrar aquí en tu sello a nivel nacional y que vayan, sigan creciendo y que esto siga teniendo el éxito necesario. Pues muchas gracias por tus buenos augurios, por compartir el entusiasmo por estos libros. Y si me permites hacer un último comercial, ahorita que dijiste escuchar los libros, no todos, pero sí tenemos 3 libros todavía en existencia que sí traen música, traen CD para escuchar. Uno es La ventana y el umbral, de Armando Vega Gil, que es el libro de la antigua botella, de la botella original, porque trae ilustraciones de Sergio Arau, el texto de Armando, y un prólogo musical del Más Tuerzo. Trae un CD con una rola, que incluso, bueno, también la pueden escuchar en YouTube y seguramente en alguno de los discos del Más Tuerzo aparecerá, una rola que se llama originalmente Pataleo y que después ya se conoce como La ventana y el umbral, ¿no? Entonces, ese trae un CD y tenemos 2 libros de Carlos Avilés, que son discos libros de su proyecto personal. Él, además de ser rockero matalarga, así duro, ¿no? Metalero con cuca, tiene lo suyo es la música mexicana, ¿no? Entonces tiene un proyecto muy padre que originalmente se llamó Hábiles y Extraños, con nosotros hizo su disco debut que se llama Si el infierno existiera, que trae un DVD y un CD, y México Profundo, que trae nada más un CD, y es una compilación que él hizo de música, por decirlo así, música clásica vernácula, ¿no? Tiene una selección donde está José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, El Piporro, o sea, lo que si a usted le gusta la música mexicana, ese disco no puede faltar en su discoteca personal. Entonces, todavía hay pocos, pero todavía tenemos de estos 3 que mencioné, además de otros 4 títulos. Entonces, pues sí, ojalá que nos contacten a través de Facebook y felices de que lleguen a más gente estos libros. Ojalá, y ya lo saben, ya les dimos la opción, 1,500 pesos de envío y se los enviamos sin ningún problema. Así que, pues, aprovechen, la verdad es que no cualquiera les va a hacer esta oferta. Y bueno, pues ahí está el Facebook, encuéntrenlos, búsquenlos, escójanlos y pues compren el de su elección, el que les guste, el que les llame la atención, para que lo sigan disfrutando. Mi querida Elena, de verdad te agradezco mucho, una plática muy entretenida, muy enriquecedora y pronto estarás recibiendo noticias mías comprando alguno que otro libro porque ya me llamaste más la atención. Así que, pues, que sigas creciendo, que sigan los éxitos y por supuesto estaremos al pendiente de esta nueva colección también que pongas a la venta. Claro que sí, Gus. Estaremos en contacto y será un enorme placer que te conviertas en comprador, en cliente frecuente de Rhythm and Books y su librería. Perfecto. Pues ya lo saben, gente, ahí la verdad es que búsquenos, de verdad, hay muy buenos títulos, yo ya le di una ojeada, o sea que próximamente estaré haciendo mi pedido. Pues nos vamos, la verdad es que fue algo bastante entretenido, enriquecedor, de parte de Persa Music and Management, de Imperia Producciones, ahora a través también de Radio Alternativo, nos van a estar escuchando, nada más escuchando, no viendo, pero bueno, pues a través de ellos, a través de Degustando, y por supuesto a título personal les pedimos que se cuiden mucho, que se cuiden de más, que exageren en su cuidado para que nosotros en nuestra próxima emisión en el Vive Latino nos podamos saludar ahí en el stand de mi querida Elena Santibáñez y podamos saludarnos, porque eso va a decir que el coronavirus también nos hizo los mandados. Así que, pues, cuídense mucho, cuídense de más.
Y por lo pronto hoy con Rhythm and Books, les decimos adiós. Hasta luego.